Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola, recibe la bienvenida al capítulo 28 de El Podcast de la Energía, un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. La movilidad es uno de los sectores que más energía consume y por la distribución actual de los distintos modos de transporte y de las energías que consumen, especialmente quemar hidrocarburos, es uno de los que más importancia tienen en las emisiones de gases de efecto invernadero. La ida y la vuelta, incluso los movimientos durante la jornada de trabajo, son uno de los principales motivos por los que nos desplazamos. Por lo tanto, uno de los principales motivos para consumir energía y contaminar. Dicho todo esto, si hablar de movilidad es imprescindible para hablar de transición energética, si me apasiona la movilidad, como ya dije desde el programa cero de este podcast, ¿cómo es posible que haya tardado 28 programas en hablar de movilidad? Pues no lo sé, pero preparad porque creo que ahora van a venir varios. Y además el de hoy me parece que va a ser muy interesante. Empezaremos centrando el foco, como decía, en la movilidad relacionada con lo laboral. Para hablarnos de ello, tenemos hoy en el podcast de la energía a Albert Villalonga Ortiz. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Albert es licenciado en Geografía, es máster profesional de Estudios Territoriales y Urbanísticos y posgrado en Gestión de Territorio, Urbanismo, Paisaje y Medio Ambiente. Su carrera sindical, porque recordemos vamos a hablar de lo laboral, la ha desarrollado durante varios años como miembro del comité de empresa de su empresa del sector del comercio del material de oficina y empezó su labor propiamente en movilidad en 2006 en la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones en Cataluña, Comisiones Obreras en Cataluña. Su labor se centra en el fomento de la movilidad sostenible, en los desplazamientos al trabajo desde la perspectiva social y ambiental, basándose principalmente en asesoramiento a la estructura sindical de comisiones obreras, la elaboración de estudios, materiales divulgativos y la docencia, además de participar en jornadas y seminarios. Bueno, Albert, cuéntanos un poco más de ti, de tu trayectoria y desde dónde, dentro de la estructura de comisiones, hacéis todo este trabajo. Bueno, pues muy bien. Yo en realidad ahora mismo pertenezco a ISTAS. ISTAS es Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, que está dentro de la fundación, digamos, de fundaciones, que es la Fundación 1 de Mayo, que pertenece a comisiones obreras a nivel estatal, ¿de acuerdo? Entonces, justamente ISTAS, que trabaja temas de salud laboral y medio ambiente, es donde se ubica el tema de la movilidad, porque justamente la movilidad, como bien has, digamos, iniciado tu entrada, evidentemente está relacionada y mucho con los temas ambientales, sin duda, pero también hay una parte que está relacionada con la salud laboral, básicamente los accidentes in itinere de tráfico y con cuestiones, digamos, más sociales, es decir, que es un tema, digamos, muy transversal. Entonces, bueno, claro, todo parte un poco del hecho de que finalmente, generalmente, la mayoría de trabajadores, exceptuando aquellos que hacen teletrabajo, que bueno, es otro tema que también podemos, digamos, hablar, que sería la no movilidad en este caso, ¿no? Una herramienta también que tenemos, digamos, ahora cada vez más disponible para reducir las emisiones y todo lo que serían los impactos, pero en general todos los trabajadores nos desplazamos al trabajo. Entonces, esto genera una serie de problemáticas y es a partir de aquí que nuestros delegados, que representan a los trabajadores de diferentes empresas y administraciones públicas, pues nos solicitan que intervengamos y que de alguna manera promovamos un modelo de movilidad, pues eso, digamos, más sostenible en términos ambientales, sociales y también económicos. Y esta es sobre todo nuestra principal labor, es decir, asesorar a la estructura sindical y trabajar estos ámbitos. Entonces, bueno, claro, el kit, digamos, la cuestión, el objetivo principal es reducir la dependencia del vehículo privado motorizado. Es decir, que no sea, digamos, el modelo que actualmente tenemos en que ir a trabajar conlleva en muchas ocasiones, mayoritariamente, el hecho de tener que disponer de un vehículo privado y, evidentemente, utilizarlo. Además,
justamente, si queremos cambiar el modelo de movilidad, que es lo que también has iniciado tú, es imprescindible entrar en lo que sería la movilidad de las empresas, porque es uno de los principales motivos por el cual nos desplazamos, cuando más se utiliza el coche, cuando más kilómetros se hacen, con lo cual es un imperativo trabajar dentro de lo que serían las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, cuestiones de salud, todo el tema de la contaminación del aire, que esto repercute a las personas trabajadoras, pero lógicamente también a lo que serían las propias empresas y a la sociedad en general, temas como el cambio climático, ¿no? Que cada vez tenemos más conciencia de sus efectos, ¿no? Bastante evidentes, ¿no? Temas como la exclusión social, nos encontramos en que hay, bueno, en realidad hay un modelo, digamos, dual de movilidad. Por un lado, hay lo que sería la moneda de trabajo que se produce dentro de los centros de las ciudades, ¿no? Es decir, si tú vives y trabajas dentro de la ciudad, pues lógicamente tienes una oferta para ir hasta desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público más adecuada o óptima, pero el problema viene con las empresas, sobre todo, que se han trasladado o que están, digamos, en las periferias urbanas y ya no digamos en el medio rural, ¿no? Que se han instalado o localizado precisamente en la periferia, sustentados en la red viaria, es decir, que ya de alguna manera han buscado la máxima accesibilidad con coche, con lo cual ya te está condicionando. Que además, por lejanía con los centros o zonas, digamos, donde habitamos las personas trabajadoras, pues difícilmente podemos utilizar modos activos, como sería la bicicleta o ir a pie, y después carecen en su mayoría de transporte público o cuando lo tienen no están adecuados por horarios, por rutas, a lo que serían las necesidades de las personas trabajadoras. Es decir, que conviven estos dos modelos. El polígono, parque empresarial, pero también ahora sabemos que centros comerciales, complejos hospitalarios, etcétera, que esta es una de las grandes barbaridades. ¿Cómo puedes poner un hospital en la periferia cuando, digamos, tus usuarios están dentro de la ciudad, ¿no? Es decir, estas cuestiones, ¿no? Estas contradicciones son las que debemos eliminar. Entonces, para, digamos, cambiar el modelo, como bien decíamos, hay como tres pilares básicos, ¿no? Por un lado, el tema urbanístico, es decir, que haya ciudades compactas, ¿no? Densas, tanto en población como en actividad productiva, que después haya mezcla de usos, es decir, no puede ser que la zona de actividad económica esté alejada de lo que sería la zona residencial, después promover los modos sostenibles de movilidad y no podemos olvidarnos, ni mucho menos, porque es la otra cara de la moneda, poner restricciones también al uso del vehículo privado, básicamente en lo que sería el estacionamiento, como en lo que es la circulación, ¿no? Es decir, que estos serían los tres ámbitos, digamos, de trabajo en los cuales hay que empeñarse en resolver, ¿no? Sí, no sé si con la introducción que has hecho, la verdad que has tocado ya varios de los palos que tenemos que tratar. No sé si con esto ya hemos caracterizado la movilidad al trabajo o añadirías algo más. Bueno, en realidad es lo que estaba comentando, es decir, por ejemplo, la dependencia de tener un vehículo privado motorizado, ¿no? Y además ya sabemos que combustibles fósiles mayoritariamente, aún actualmente en nuestro país, pues se ve, por ejemplo, en el caso de la paulatina incorporación cada vez mayor de la mujer a los puestos de trabajo, y eso ha conllevado también que el número de carnets de conducir que tienen las mujeres cada vez sea muy, muy mayor, es decir, que ha habido un crecimiento. Se está, entre comillas, podríamos decir que se está yendo un poco a la inversa a lo que deberíamos decir, ir. La mujer normalmente utiliza más el transporte público, es decir, hace una movilidad más sostenible, pero en los últimos años estamos viendo que se está masculinizando, que además esto conlleva efectos también que son bastante alarmantes, como es todo el tema de la accidentalidad, de los accidentes en itinerario, ¿no? Que es un tema que sindicalmente evidentemente nos preocupa y ocupa mucho, ¿no? La prevención de todos los accidentes, ¿no? Hay que tener en cuenta que los accidentes sin itinerario de tráfico, ¿no? Aquellos que se producen en un vehículo en movimiento, son más o menos un 10% del total de accidentes laborales, pero cuando hablamos de graves son 15 y cuando hablamos de mortales son un 20%, es decir, uno de cada 5 personas que mueren en un accidente laboral es en un accidente de tráfico. Entonces,
aquí tenemos un tema que, claro, tal como digo, nos preocupa mucho. Y además sabemos perfectamente, o creemos saber, mejor dicho, cómo se puede solucionar. Cuando hay que hacer desplazamientos de largo o medio recorrido, como decíamos en las periferias, utilizar el transporte público, que es el modo más seguro que hay. Es aquí donde tanto las administraciones públicas como, evidentemente, las empresas, que son corresponsables, pues tienen que apostar por eso, por poner o buses propios de empresa o bien promover más y mejor lo que son, pues eso, los autobuses públicos, ¿no?, que tenemos. Porque también esta es otra de las problemáticas que tenemos, que muchas veces las empresas, digamos, alegan que este es un tema que no va con ellos, que es el trabajador que decide unilateralmente y de forma libre el hecho de ir en vehículo privado. Claro, eso nosotros no estamos para nada de acuerdo. Si tú le ofreces unas alternativas útiles, en modos sostenibles, entonces sí que podemos decir, ha elegido una u otra manera de ir. Pero si las alternativas no son las adecuadas, es decir, si resulta que en transporte público tardas mucho más que ir en coche y además la empresa está ofreciendo, por ejemplo, aparcamiento gratuito y extenso para que puedan llegar los trabajadores en vehículo privado, claro, pues aquí la empresa está haciendo una apuesta bien clara, ¿no? Si quieres te pongo algún ejemplo de intervenciones, ¿no?, que se han dado aquí en España, ¿no? Por ejemplo, en el caso este que estaba comentando del aparcamiento, una empresa que estaba en el centro de Barcelona, pues estaba pagando el estacionamiento a todos sus empleados, estaba de alquiler, y cuando se trasladó a una zona más lejana, digamos, ¿no?, de la ciudad, no tan central, el comité de empresa de comisiones obreras dijo, vale, vamos a ver, como mínimo poner en la igualdad de condiciones las personas que vamos en transporte público, que lo estamos pagando íntegramente nosotros, ¿no? Entonces negociaron y consiguieron que les pagaran íntegramente el transporte público. Bueno, en uno de los casos llegaban a pagar 70 euros mensuales, bueno, ahora con la rebaja que hay del 50% no sería lo mismo, pero bueno, íntegramente lo paga la empresa, se pone en igualdad de condiciones. Además, poco a poco esto ha hecho que cada vez más personas trabajadoras vayan en transporte público. Es decir, estas son medidas que ayudan a promover, y eso ha sido la empresa, es decir, que es la empresa la que realmente ha tenido potestad para llevar a cabo esta medida. O, por ejemplo, ahora estos días he estado hablando con otra empresa que, bueno, se dedica a la marroquinería, a bolsos de lujo, Louis Vuitton, y resulta que tienen 4 centros dispersos en polígonos y, bueno, uno de ellos tenía un servicio de autobús, pero el ayuntamiento decidió, digamos, unilateralmente cerrar esa línea y nuestras compañeras delegadas de esta empresa, pues, le dijeron a la empresa, digamos, ¿no?, que pusiera algún servicio alternativo y entonces ahora hay un servicio de autobuses de empresa, empezaron una línea, ahora tienen 16 y además lo han hecho bien, como debe ser. Es decir, donde vives... ¿16 líneas de empresa? Sí, 16 líneas de Son empresa. más que muchas ciudades pequeñas. Sí, no, es brutal. La están utilizando mucho porque realmente, claro, se está haciendo a la demanda lo que son los itinerarios. Y los horarios, evidentemente, están adaptados a los horarios de la empresa. Eso es fundamental. Y también, por ejemplo, nos comentaban que así, aparte del ahorro económico, porque la empresa al principio quería hacer pagar el 100% del precio que cuesta el servicio a las trabajadoras, pero nuestras delegadas negociaron con la empresa y ahora la empresa paga el 75%, con lo cual les viene a salir más o menos a 20 euros al mes. Si vas en coche, por supuesto, el importe sería mucho más elevado. Personas que a lo mejor antes no podían ir a trabajar a estas empresas, ahora sí que pueden ir, hay menos accidentes, es decir, claro, todo esto, digamos, ha hecho que, bueno, que esté funcionando. Además, si, por ejemplo, hay una congestión, un retraso del autobús, no cuenta como tiempo, digamos, trabajado, es decir, no penaliza, ¿no?, que también es una garantía. Cuando vas en coche, uno de los problemas es eso, ¿no?, encontrarte en un gran atasco, ¿no?, que ahora aquí en nuestra zona, en la de Barcelona, cada vez hay más. Como las autopistas ahora son gratuitas, pues se utilizan más y entonces más vehículos, estás favoreciendo que haya más uso y esto también genera mucha, bueno, imagínate, ¿no?, congestión y angustia, nervios, etcétera, que también son cosas que, bueno, que esto perjudican también a las personas, ¿no? En plan ya hablamos de salud, evidentemente. Aquí, bueno, lo tomo por lo último que has dicho, hablábamos de salud.
yo he hecho la entradilla hablando de energía, pero a mí sí me interesa el tema de la movilidad, no solamente desde el punto de vista energético, sino también desde el punto de vista social. Ya has nombrado vaya- varios puntos que influyen de la movilidad. Desde el punto de vista ambiental también has nombrado, económicos, y mezclado todos estos y bueno, y he de decir también, hago un paréntesis, que para quien no conociese ISTAS, el Instituto ¿cómo es? De Salud y del Trabajo, Trabajo, Ambiente y Salud. Instituto también, Sindical de Trabajo, y Ambiente y esto Salud. es. Solamente nos conocen por Quien, istas, pero después las siglas que quieren decir no es muy común que se sepa, ¿eh? pues, os aprendáis o no las siglas, os invito a que busquéis documentación de ISTAS en movilidad, estamos hablando hoy, pero en temas de medio ambiente en general, eh, porque tienen estudios muy potentes y entonces hago la pregunta que venía a hacer. ¿Por qué una organización sindical se mete en estos temas? ¿Por qué no se queda en hacer solamente las demandas típicas que asociamos con un sindicato? ¿Y por qué se mete a estudiar sobre medio ambiente y hoy concretamente también en movilidad? Bueno, porque es lógico que nosotros no podemos, somos trabajadores por un lado, ¿no? Pero también somos ciudadanos y claro, no podemos ser indiferentes a lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Además, nos perjudica. A ver, tenemos frases, digamos, contundentes, pero creo que son muy realistas, ¿no? En un planeta muerto, ¿no? Por el cambio climático no hay empleo, por ejemplo. El tema del empleo es un tema que también, evidentemente, nos interesa, el empleo de calidad, las condiciones laborales. Nosotros creemos que el tema de la movilidad tiene que ver también con las condiciones laborales, ¿no? Entonces, claro, por eso es un tema que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, estamos negociando mejoras salariales, pero resulta que por otro lado la estamos perdiendo porque estamos utilizando el vehículo y se está encareciendo el precio del combustible. Este sería un ejemplo. O estamos negociando para reducir la jornada laboral, ¿no? Y resulta que después nos pasamos horas y horas en la carretera. Entonces, claro, estas cuestiones son las que queremos, digamos, resolver, ¿no? Y por eso estamos entrando en estas cuestiones, sin duda, claro. Además, creemos que las empresas, ellas también tienen que verlo como una oportunidad, no lo tienen que relacionar como algo negativo, como un coste Ya me asociado. vienen a pedir otra cosa más, ¿no? Ya tenía que atender muchas cosas y ahora tengo que preocuparme encima Exacto. Sí, pero las empresas inteligentes, que a ver las haylas y muchas, evidentemente, están apostando por esto, porque han visto que esto es muy importante. Ya de entrada, digamos, por el tema de la responsabilidad social corporativa, el prestigio, ¿no? El hecho de, pues por ejemplo, si tienes una flota de bicicletas que en el cuadro de la bicicleta pone el nombre de la empresa, pues estás diciendo, mi empresa está trabajando para mejorar el medio ambiente. Aparte de ofrecer, digamos, un vehículo que es muy saludable, evidentemente, ¿no? Ujú. Pero quiero decir que estas cosas están ya pasando. Más allá, el caso de Luis Butón que estaba explicando antes también es una cuestión sindical de conflicto laboral. Es decir, se genera un problema, mis trabajadoras, algunas no pueden llegar a la empresa a trabajar, claro, yo tengo un problema y encima hay mal ambiente, digamos, clima laboral. Después, por ejemplo, parques empresariales están empezando a ver que más allá de ofrecer, pues no sé, servicios de restauración, el spa, gimnasio, etcétera, también ofrecen servicios de transporte propio de empresa, adecuados a sus necesidades. ¿Por qué? Porque cuando yo soy una empresa que voy a buscar dónde instalarme, si veo que mis trabajadores pueden llegar en transporte colectivo, pues claro, es una ventaja, es un valor añadido. Después está habiendo un cambio social, cultural. Los jóvenes ya no apuestan tanto por lo que sería el vehículo privado. Es verdad que también en gran parte es también por la precariedad laboral que hay. La juventud pues cuesta mucho que entre en el mercado laboral y eso conlleva precisamente que no tenga, digamos, suficiente capacidad económica para adquirir pues, un vehículo. Es más, está retrasando el tener el carnet de conducir. Pero, a ver, si tú quieres captar talento, personal cualificado, y cuando digo cualificado me refiero a cualquier cualificación, Sí, pues sí. una manera digamos, de captarlo y retenerlo es ese tema, porque si yo tengo la oportunidad de trabajar en un sitio, digamos, cerca de casa, que me cuesta casi nada ir a trabajar en tiempo y en dinero, y otro sitio que resulta que me gasto, pues lo que decíamos, tiempo y dinero en exceso, pues lógicamente, aún a veces renunciando a parte del salario, puedo
preferir la primera opción. Es decir, y estas empresas lo están viendo y están empezando a trabajarlo. También es un tema de género. Antes decíamos, este caso que os he explicado, claro, también se quiere poner en el plan de igualdad. Es decir, los hombres utilizan más el vehículo, les pagas el aparcamiento, las mujeres más el transporte público, no tienen ningún beneficio, pues bueno, para poner en igualdad de condiciones, pues también, digamos, pagarlo. Hay múltiples razones. También en zonas urbanas, por ejemplo, algún polígono inserido en la zona urbana, el ayuntamiento decide, pues, un solar que antes había donde aparcaba todo el mundo, ¿no? Pues poner una acera, poner algún tipo de arbolado, etcétera, es decir, urbanizarlo y desaparece el aparcamiento. Pues claro, se crea una situación de conflicto y la empresa también entra, digamos, a intentar resolver esto. Bueno, últimamente he estado en una empresa que tenía esta situación, que les ha puesto aparcamiento de bicicletas cerrado, porque además habían tenido aparcamiento pero no estaba cerrado y le robaban la bicicleta, a las personas que las utilizaban le robaron a alguna persona. Es decir, estas son pequeñas, digamos, medidas que sumadas, ¿no?, hacen que pueda haber este cambio que estábamos diciendo. Claro, hay casos de libro, no sé, el aeropuerto, por ejemplo, de Ginebra, precisamente para adecuarse al plan de calidad del aire, lo que hace es no dejar aparcar a las personas que tienen servicios de transporte público que les puedan llevar a condiciones, ¿no?, menos de 35 minutos, que puedan llegar, digamos, al aeropuerto. Y además les pagan el transporte y este dinero lo sacan precisamente de quienes están pagando el estacionamiento. Es decir, el estacionamiento es un tema muy delicado, evidentemente, hay que trabajarlo con buena estrategia, ¿no? Pero es una de las claves y además puede servir para reducir el uso y a la vez para subvencionar los modos más sostenibles, las prácticas más sostenibles, ¿no? Esta sería otra de las posibilidades, ¿no? Bueno, pues nos ha quedado claro por qué comisiones y sus organizaciones pueden entrar a estos temas de la movilidad. Ahora, ¿cómo se puede hacer? ¿De qué manera organizar y planificar la movilidad en una empresa? Con planes de movilidad específicos, cuando se hacen los convenios colectivos, ante casos puntuales, como has dicho, que hay un cambio drástico, entonces ya reaccionamos y hacemos ese plan. Claro, no hay un modelo único, pero sí que si queremos, digamos, un poco ordenarlo, estructurarlo, nosotros siempre hablamos de hacer un plan de movilidad, ¿no? Sobre todo para que las medidas que se apliquen tengan, digamos, más garantías de éxito, ¿no? Y el plan de movilidad al final es una cosa tan sencilla como saber de dónde vienen las personas trabajadoras, qué horarios tienen, cómo llegan y después ver si realmente cuadra con la oferta que hay de infraestructuras, pues por ejemplo, carriles bici, en este caso sería para ir en bicicleta, o de servicios de transporte público y ver qué desajustes hay y a partir de aquí pues hacer un plan de acción para ir llevando a cabo, digamos, las medidas, ¿no? Porque también una cosa que claro, hemos visto muchos planes de movilidad, ¿no?, muchas veces que están muy bien, son fantásticos, sabemos hacerlos cada vez mejor, pero claro, lo que queremos que se aplique, es decir, que el objetivo no es hacer un plan de movilidad. Si se hace bien, pero si se aplica ya la leche. Ya. Claro, y encima tiene buenos resultados, ¿no?, que esta es otra de las cuestiones que siempre pedimos, ¿no? Por ejemplo, ahora con el anteproyecto de la Ley de Movilidad, que aún es un anteproyecto, es decir, que ni tan solo aún es un proyecto, porque aún tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, habla de estas figuras, que además yo creo que esto también es una novedad que, a ver, debemos felicitarnos porque aparezca, ¿no? Y yo creo que también aquí, sinceramente, humildemente, también es porque detrás ha habido una labor de años y años sindical hablando de estas cuestiones y ahora, digamos, la ley, con sus claros oscuros, evidentemente, perfecto no es, ni mucho menos, y aún no está definida al 100%, como decía, aún es un anteproyecto, pero ya empieza a recoger cosas que nosotros hemos defendido siempre, como es eso, pues un plan de movilidad, por un lado, para los grandes centros de actividad, pues un polígono, por ejemplo, en este caso podrían poner un servicio, como decíamos, autobús de empresa, pero compartido, que además el problema a veces es que aparece el caso de las empresas pequeñas o medianas que no tienen capacidad de hacer ciertas actuaciones, pues si ya tenemos un autobús de polígono, pues se pueden, digamos, adherir y los trabajadores que vayan en este autobús, pues también sean de estas empresas pequeñas, ¿no? Entonces, estos planes ya aparecen en la ley, además se dice que tiene que haber un gestor de movilidad, que es una figura que nosotros también siempre hemos reivindicado, que es una persona que se dedique
a estos temas en concreto, es decir, alguien que sea la referencia, ¿no? El que se encargue, digamos, de alguna manera ejecutar o mover las diferentes piezas, recursos humanos o hablar con el ayuntamiento, etcétera, para que las propuestas que hayan se vayan, digamos, llevando a cabo. Se habla de que se tiene que renovar el plan, habla del tema del seguimiento. Nosotros aquí decimos un poco lo que decía antes, ¿no? No solamente es aplicar las medidas, sino ver los resultados. Y eso es muy sencillo. Esto es ver la distribución modal, cómo vienen las personas trabajadoras. Si antes venían un 60% en vehículo privado y ahora vienen un 50%, quiere decir que lo estamos haciendo bien. Si es a la inversa o no se mueve, pues quiere decir que no. Pero siempre estar detrás para ver realmente si funciona. Y después también... Perdón, sí. Decir que acabas de... Termina, ya te digo. No, iba a decir que hay por un lado los grandes centros de actividad, que serían eso, zonas multiempresas, y después los planes internos de cada empresa. Lo que pasa es que aquí el anteproyecto habla de 500 trabajadores o 250 por turno, es decir, que coinciden en un turno de 150 trabajadores. Nosotros decimos que esto debería, digamos, ampliarse a empresas hasta de 100 trabajadores, como es, por ejemplo, en el caso del País Vasco, que allí son 100 trabajadores, obligan, y además si no lo hacen tienen sanciones económicas de 12.000 a 50.000 euros, ¿no? Es decir, que aquí en esta ley las sanciones también es una cosa que está un poco diluida. Nosotros no queremos que se sancione a la empresa, queremos que hagan los planes, pero si no las haces, pues que haya algún tipo de consecuencias que debas asumir, ¿no? Y también hablamos, una cosa que queremos, un referente muy importante, es tener como una oficina, una agencia de promoción de los planes de movilidad y de hacer el seguimiento de esto, de que haya la administración pública, sobre todo a nivel autonómico. El Ayuntamiento de Barcelona precisamente lo tiene, es otra cosa que también sindicalmente, digamos, pedimos y reclamamos, y ahora existe. Nos hemos puesto de acuerdo las patronales y los sindicatos para crear lo que es el Pacto de la Movilidad Laboral, y esta entidad, que tiene personas físicas, es decir, recursos humanos y económicos, pues son los que van a las empresas a promover que se hagan los planes, hacen el seguimiento, asesoran a los gestores de movilidad, etcétera, etcétera. Tendría que haber todo un engranaje, ¿no?, para que esto funcione. Te iba a decir que habías dicho una barbaridad, que contabas la gente que iba antes en transporte público y después, antes y después de hacer la acción. O sea, lo de poner indicadores y hacerles seguimiento, eso es cuando decíamos hacer un plan, ejecutarlo, y luego ya si le pones indicadores, eso ya es... O sea, que lo digo porque no estamos acostumbrados a que medidas, ya no digo en empresas, tampoco de políticas públicas, vayan acompañados de riguroso seguimiento de indicadores adecuados. Porque yo también he visto indicadores de todo tipo. O sea, indicadores de que una peatonalización, que una acción de remodelación de un centro en una ciudad, y ponía indicador usuarios de autobús. Y pues, hombre, hay cierta relación, pero van en bici, van andando, le hemos hecho la adecuación para que vayan los autobuses. ¿Qué pasa con el resto? Entonces, poner en un papel un indicador que me resulta fácil, que es coger los billetes de autobús, pues a lo mejor no era el indicador adecuado. Entonces, ¿cómo funciona esto? En los planes se suelen poner esos indicadores y se les hace seguimiento y se hace adecuadamente. Bueno, puedes imaginar la respuesta y multitud de casuísticas, ¿eh? Pero, por ejemplo, ahora me viene en mente Sadeco, que es una empresa de Córdoba que se dedica a la limpieza viaria y a la recogida de basuras, ¿no? En este caso, promovían el ir a pie. Que, cuidado, que este es uno de los... sería, digamos, el principal modo que deberíamos promover, evidentemente siempre que las circunstancias, sobre todo por distancias y, bueno, y también que no hayan infraestructuras ni barreras físicas que lo impidan, que si las hay que solventarlo, ¿correcto? Pero bueno, ir a pie sería el principal modo, que está relacionado con el transporte público, porque al final el primer tramo o el último tramo de cuando has cogido transporte público lo haces a pie, si está en condiciones o no, porque si un polígono, por ejemplo, no hay pasos de cebra o no se respetan, los coches van a toda velocidad, tienes una parada de autobús y tienes que cruzar una calle, claro, si no hay una seguridad viaria en este caso, ¿no?, seguridad para cruzar, y además esté bien iluminado, etcétera, esto repercute en usar el transporte público, que al final quien lo utiliza son los trabajadores cautivos, aquellos que no tienen, digamos, alternativa. Pero bueno, volviendo a Sadeco, les ofrecen incentivos si van a pie. Esto lo controlan, bueno, ahora todos sabemos que con las nuevas tecnologías es fácil saber si vas a pie o en bicicleta, ¿no? Es decir, es muy sencillo. Y entonces si andan 2 kilómetros o un mínimo de 20 minutos,
pues si lo haces 10 días al mes, te dan entradas culturales, si son 60 días al semestre, te dan 2 días extras de vacaciones. Pues es una forma de promoverlo. Es decir, son pequeñas formulitas, ¿no? Pero que pueden funcionar. Después hay otros elementos. El tema del coche compartido, que también es algo que también hay que promover. Y aquí la base es ofrecer, para que veamos un poco el conjunto, ¿no? Si tú tienes, la administración pública debería hacer el carril busbao, ¿no? Que se llama, que es el carril donde pueden ir los buses, digamos, separados, segregados del resto de tráfico, con lo cual, si hay una congestión o hay un atasco, el autobús pasa corriendo, que esto es la mejor publicidad, ¿no? Y a la vez también aquellos coches, a partir de 2 o 3 personas, también puedan, digamos, utilizar estos carriles, ¿no? Segregados. Claro, esto también es un incentivo. Pero cuando llegas a la empresa, que encima tengas una plaza de aparcamiento reservada porque estás yendo en coche compartido. Es decir, se está gestionando el estacionamiento de una forma, digamos, sostenible para favorecer precisamente, pues eso, ¿no? Y esto tenemos empresas que también, digamos, se ha llevado a cabo. Es decir, que hay experiencias, ¿no? Un poco estamos un poco aún en la fase muy incipiente, todo hay que decirlo, pero se está avanzando. Es decir, en los últimos años yo creo que hemos dado pasos hacia adelante. También es verdad que en algunas cosas a lo mejor hemos retrocedido, pero sí que es cierto que hemos avanzado. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, hay temas como la organización del trabajo, el propio teletrabajo. Otro día estaba en una empresa y me decían que antes de la pandemia ni caso, y ahora ya se ha institucionalizado, se ha instaurado. Claro, eso hace, pues lo que decíamos, ¿no? Que haya menos desplazamientos. O la jornada de 4 días, que también es algo que cada vez parece que está, digamos, tímidamente, pero también está apareciendo, ¿no? Claro, si trabajas 4 días en vez de 5, pues como mínimo 2 desplazamientos ya te los ahorras, ¿no? Es decir, serían estrategias. O, por ejemplo, empresas que tienen delegaciones, varias delegaciones, lo más lógico es que tú trabajes en la delegación que tengas más cercana a tu casa, que no siempre es así. Es decir, hacer, digamos, cambios de ubicación o de emplazamiento donde trabajas, ¿no? Para reducir, pues, también los desplazamientos, ¿no? Es decir, hay multitud, digamos, de fórmulas, pero bueno, el objetivo es eso, que esté ordenado, que esté especificado y que se adecúen a la realidad de cada centro de trabajo. Por eso digamos, la necesidad y la realidad que son los planes de movilidad o deberían ser, ¿no? Y al margen de la buena voluntad de las partes, de la parte sindical y patronal, ¿qué marco normativo tenemos tanto para promover esta movilidad sostenible al trabajo como para ordenarla o regularla? Bueno, Presente y futura, has dicho la ley, sí. La próxima ley también está en ciernes. Sí, a ver, la ley, por ejemplo, hay un adicional que directamente dice que se va a incluir en el artículo del Estatuto de los Trabajadores, que el Estatuto de los Trabajadores es como la Constitución, por decirlo algo, ¿no? Para hacer una homologación del mundo laboral, pues va a haber en el artículo donde ya se habla de negociar convenios, planes de igualdad, etcétera, se quiere añadir, ¿no?, un párrafo donde diga que se deberán negociar, digamos, los planes de movilidad. El problema que yo planteaba, que decía antes, es que son obligatorios, pero no conllevan sanciones, digamos, trascendentes, ¿no? O que realmente motiven, por decir algo. A diferencia, insisto, de lo que está pasando en el País Vasco, que ahí sí que hay sanciones, ¿no? Después deben haber políticas de subvención, por ejemplo, de transporte público. En Francia, el 50% del abono de transporte tiene que pagar la empresa por normativa. Aparte de que las empresas, a partir de 11 trabajadores, pagan dinero a los consorcios de transporte. Es decir, que directa y indirectamente están, digamos, promoviendo la movilidad sostenible. Que esta es otra de las patas más cojas que tenemos, es el tema de la financiación, ¿no? Las empresas también deben involucrarse, porque ellas también deben ser responsables, digamos, de lo que sería la sostenible. Insisto, si tú adecuas un aparcamiento o pagas el alquiler, estás promoviendo un tipo de movilidad y estás poniendo dinero como empresa. Pues darle la vuelta y que sea justamente para promover los modos más sostenibles, ¿no? Esta sería la idea. Hay ley de movilidad en Asturias, hay en Cataluña. O sea que, a ver, las leyes son importantes, hay que tenerlas, sin duda. Es un respaldo normativo, pero al final nuestra experiencia es que hay que estar ahí y R que R, insistiendo y trabajando para que
para que tire para adelante, ¿eh? Y evidentemente no, digamos, no todos los trabajadores lo ven de la misma manera, ¿eh? Insisto, si entras en temas delicados como sacar estacionamiento, pues puedes tener un conflicto, ¿no? También, es decir, que no es que todos vayamos a una, ni mucho menos, no es homogéneo, pero bueno, yo creo que cada vez el discurso, digamos, está cuajando, ¿no? Con sus Claro, más y sus menos. imagino que como cualquier subgrupo que cojas de la sociedad, la percepción variará por barrios, ¿no? En la empresa que les han quitado el aparcamiento y que se los han llevado a kilómetros fuera de la ciudad, pues tendrán ese conflicto, pero quien vaya cómodamente a trabajar al centro y le tengan una planta reservada de aparcamiento, pues, pues yo estoy muy bien. ¿Y para qué me van a hacer aquí un plan de movilidad de nada que yo estoy divinamente? Entonces, imagino que también habrá problemas con parte de las personas trabajadoras cuando digamos, sí, tú estás cómodamente, pero a lo mejor no es lo mejor colectivamente que tú vengas de esta manera a trabajar. A lo mejor incluso para ti es mejor que vengas un ratito caminando en bici, que tu corazón o tu salud lo va a agradecer. Entonces, ¿qué os encontráis ahí también? Imagino que de todo. Sí, bueno, mira, precisamente hicimos un plan de movilidad que, bueno, con el Ayuntamiento de Barcelona, en un proyecto que está dentro de la ciudad, que si tú ves imágenes de estas antiguas de Google Maps, ¿no? Que puedes tirar hasta 2008, ves una calle ancha y las aceras llenas de coches. Y bueno, supongo que, como hay arbolado, supongo que en verano, ¿no? Además, había conflicto por conseguir la mejor sombra, pero sí directamente, es decir, andar complicado porque pasan los coches por encima, están aparcados, etcétera. Esta es una imagen que en muchos casos aún se repite. Lo que pasa es que, insisto, que está cambiando el chip. Bueno, pues ahí se pusieron muchas pilonas, hay un bosque de pilonas ahora y no pueden aparcar coches. Pero además se hizo un carril bici bidireccional en medio de esta calle, dentro del polígono, que nosotros lo promovíamos en el plan de movilidad. Claro, eso hizo, como el espacio es finito, no puedes crearlo, digamos, infinitamente, pues eso quería decir sacar aparcamiento más allá de la acera, que era una cosa evidente, lógicamente, no puede ser, ¿no? También de la calzada. Y entonces, bueno, pues claro, tuvimos alguna que otra, digamos, queja, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿cómo habéis promovido ¿no? El hecho de ir Que nos precisamente... tiramos piedras a nuestro Sí, tejado. sí, sí, pero lo más curioso del tema es que de la empresa que salía estas quejas, digamos, era una empresa que casi un 10% de los trabajadores iban en bicicleta, que eso es bastante extraordinario, porque al menos en Barcelona, en ese momento, y ahora está sobre el 3% a nivel general de la movilidad general. Y después también descubrimos, entre comillas, que quienes iban en bicicleta, que es otro tema también, lo que decíamos de la inclusión social, eran sobre todo los trabajadores de almacén, de producción, no tanto los técnicos o digamos lo que serían directivos, ¿no? Que ellos sí tenían su plaza de aparcamiento dentro de la empresa. Es decir, era una cuestión económica, porque además en ese plan preguntamos, era en 2013, las consecuencias de la crisis económica eran muy evidentes, ¿no? No digo que ahora se haya resuelto, ni mucho menos plenamente, ¿no? Además hay una segregación clarísima a nivel laboral de salarios y, bueno, todo lo que sería la precariedad. Lo que vimos es cuando preguntaban ¿por qué vais en bicicleta? A los que iban, no nos dijeron porque era más saludable, como primer motivo, ni por temas ambientales, sino por una cuestión, digamos, económica. Y eso lo vemos. El tema del patinete eléctrico es, creo yo, un claro ejemplo de que, bueno, las personas que no tienen tantos recursos lo utilizan como estrategia para poderse mover, ¿no? Y lo vemos. Está trabajando en un centro comercial y donde hay bastante precariedad laboral, ¿no? En tema de comercio, hostelería y ocio. Y nos lo decían, ¿no? El patinete eléctrico es nuestro aliado y nos ahorramos coger el autobús que a lo mejor no funciona, etcétera. Bueno, es decir, las cosas se van también moviendo, ¿no? De alguna manera. Sí, no sé si quieres adentrar un poco en la metodología, hacer esos planes de movilidad. Antes me ha llamado la atención porque hay muchas empresas que ponen su autobús, pero a lo mejor ponen uno y va pues a la plaza del centro de la ciudad o una vuelta por la circunvalación en los sitios que es fácil de parar el autobús, pero a lo mejor todas las personas interesadas viven en un barrio y se tienen que dar toda la ciudad y la vuelta a la ciudad y llegar luego después de una hora a donde quieren. A lo mejor podrían, mira, si me dejas antes en otra parada, yo ya me cojo el autobús regular, bueno, el urbano. Entonces, me ha llamado la atención hace un rato que has comentado de que se hacen rutas a demanda. Uh-huh. Entonces, si nos puedes adentrarte un poco en la metodología concreta de cómo hacéis esos planes de movilidad y en concreto
para hacer transporte colectivo, ¿cómo se podría hacer ese diseño a demanda? Bueno, nosotros no lo hacemos el diseño, nosotros promovemos. ¿O acompañáis, asesoráis? Sí, sabes que además es curioso porque nosotros hemos, predicado, entre comillas, en el desierto, los autobuses de empresa, hay que recuperarlos porque se estaban perdiendo en muchos casos, ¿no? Que muchas veces vienen de un traslado y además solo tienen derecho garantizado a aquellas personas que en su momento, digamos, vivieron el traslado. Pero a medida que estas personas se van jubilando, el derecho cada vez es para menos personas, aunque después a lo mejor hay permisividad para que lo cojan todos. Llega un momento que son 4 y la empresa muchas veces lo que dice, bueno, pues si sois 4, os pago tanto dinero y os compro el servicio, y el resto de personas que también lo utilizaban se quedan sin porque no está, digamos, acordado, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Pero resulta que ahora han salido empresas de servicios de movilidad que juegan mucho con el tema de las nuevas tecnologías, porque son empresas que, tal como te comentaba, pues llegan, llaman a la puerta de la empresa X y le dicen, mire, vengo a ofrecerle este producto, ¿no? Hablan su propio lenguaje, van a economizar, la gente pues estará, digamos, menos angustiada por el hecho de no tener un coche, el tema económico, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí se le plantea a las personas trabajadoras quién está interesada y tienen que decir dónde residen. Entonces, por una cuestión de algoritmos, digamos, en este caso benévolos, ¿no? Porque los hay que no son tanto, pues realizan una ruta. Pero claro, además el autobús tiene una característica y es que es muy flexible. Una infraestructura fija como el ferroviario, que evidentemente tiene muchas ventajas en el sentido de capacidad, velocidad, regularidad, etcétera, no es tan flexible. Entonces, las rutas se van adaptando a la demanda en el sentido de que a medida que se va apuntando gente, pues se van readaptando o se hacen nuevas rutas, ¿no? Y esto sería cómo funciona. Además, tú tienes en el móvil la app, puedes saber dónde está el autobús, cuándo llegará. Es decir, se junta, digamos, un poco lo que sería la gestión, la información, porque después el problema también del transporte público a veces es la incertidumbre, ¿no? ¿Cuándo llegará, no? No sabemos cuándo llegará, porque no es regular muchas veces, ¿no? Y en este caso, pues ya te digo, tiene este seguimiento, digamos, de lo que sería, pues, por un lado, la propia empresa y después también, bueno, en el caso que decía de Luz Butón, son nuestras delegadas, que son las que hacen de interlocutoras con la empresa que gestiona el servicio. En el tema del transporte público, si me permites, te pongo un pequeño ejemplo que es de los que mejor funciona. Hay un polígono también aquí que se llama Can Sant Joan, que está entre Sant Cugat del Vallès y Rubí, en la periferia de Barcelona. Es un polígono que está en un lugar de máxima accesibilidad en vías de alta capacidad que te llevan a Europa o al resto de la península o al interior de Cataluña. Es decir, está puesto ahí por eso, es decir, para que se llegue en coche y para que sea accesible al puerto, al aeropuerto, etcétera, ¿no? Pero resulta que había una parada de ferrocarriles que era un apeadero, en realidad escolar. Es decir, estaba ahí porque era escolar. Pero bueno, la planificación hizo que se hiciera, pues eso, un parque empresarial. Entonces, esto lo gestiona Ferrocarriles de la Generalitat, vio una oportunidad, dijo, pues a ver, las personas que vayan en ferrocarril a estas empresas que se están instalando ahora, llegarán en la estación y andarán, no sé, 300, 400, 500 metros, etcétera, ¿no? Pero este polígono tiene hasta 3 kilómetros de largo. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner un autobús. Es decir, un autobús que sea en realidad una prolongación del servicio de transporte ferroviario, que esté coordinado tarifariamente, es decir, no tengas que pagar 2 veces, que no penalice, esté coordinado horariamente, es decir, tú llegas y el autobús te esté esperando. No siempre funciona tan ajustado, pero bueno, en términos generales sí. Después tengas información, digamos, que sea correcta, con pantallas, que te explique cuándo viene el autobús, cuándo sale, etcétera, etcétera. Es decir, que haya una serie de integraciones que hagan que sea eso una prolongación del servicio. Bueno, pero está funcionando muy bien. Es más, cuando lo implantaron, llegaron a un acuerdo con 3 empresas de este parque empresarial de que si no salía a cuenta servicio de autobús, es decir, tuviera un déficit que no se compensaba con el uso de los vehículos, de los autobuses, pagarían empresas. Las empresas nunca llegaron a pagar. Nunca han pagado porque a ferrocarriles les va muy bien. Lo utilizan mucho más que muchas estaciones, digamos, ferroviarias que hay en la ciudad. Es más, ahora quieren instalar autobuses eléctricos, que ya sería una vuelta de tuerca en el sentido de que sean, evidentemente, menos contaminantes, sobre todo si después están alimentadas con energías renovables, lógicamente, y además autobuses de doble composición, de 18 metros, porque la demanda es muy elevada.
Es decir, que se pueden hacer las cosas bien. Y además, insisto, Ferrocarriles en realidad no es que sean ni más listos ni menos que otros, simplemente dijeron, queremos potenciar esta estación, ¿cómo lo hacemos? Pues poniendo un servicio de este tipo y está funcionando. Es decir, que se pueden hacer combinaciones, digamos, vamos a llamarle inteligentes. Sí, a mí hay una frase que oí, yo creo que fue hace más de una década, de Ecologistas en Acción, que decía que llevábamos décadas, pues sumamos otra más, hablando de infraestructuras en lugar de transporte o de movilidad, no sé cómo era la frase exactamente, pero es eso, es decir, oye, pero si les he puesto una parada de metro allí de cercanías, de Rodalies, y no lo cogen, pues porque tienen que andar 3 kilómetros después más. Entonces, pues consisten en otras soluciones inteligentes, como dices, que no solamente poner kilómetros de vía o kilómetros adicionales de carretera, que es pensar, o a lo mejor es adaptar los horarios de entrada-salida, ¿no? Eso también es una medida habitual, adaptar horarios. En vez de entrar a las 8 en punto, si entramos a 5, nos da tiempo a tomar o modificamos si hablamos con los ferrocarriles de la Generalitat, que puedan alterar en los horarios para que se coordinen con la mayoría de las empresas. Cosas así que no cuestan dinero, que cuesta sentarse y pensarla y coordinarse, pero que no todo va a ser ya sacar la chequera y tener que hacer infraestructuras, ¿no? Está claro. Sí, no, es una cuestión de gestión. Es igual que, por ejemplo, si tú quieres un autobús vaya, digamos, aumente la velocidad comercial, pues pones priorización semafórica. Es decir, el autobús tiene prioridad semafórica a la hora de cruzar calles, pues sería una forma de gestionar, digamos, la fluidez, en este caso, del autobús, más allá de lo que decíamos de hacer carriles bus-BAO, que pueden ser low cost, que tampoco hace falta, lo que decíamos antes, grandes infraestructuras, ¿no? Lo pintas, lo señalizas, y también, claro, pones un poco de vigilancia, ¿no? Que nadie se te cuele, evidentemente, pero bueno, que a lo mejor... Que nadie vaya con un maniquí, ¿no? Que eso correcto. Sí, la picaresca es algo que también tocamos. Bueno, en definitiva, que sí, es una cuestión más de, insisto, de planificar y coordinar esto que estabas diciendo. Una cosa que nos dicen mucho, sobre todo mujeres, es el hecho de la inseguridad, es decir, el hecho de la percepción y la real, en el sentido de que cuando llegan, digamos, a la parada, pues están en medio del polígono y es de noche y, bueno, pues tienen miedo, digamos, de seguridad ciudadana. Pues a lo mejor lo que debes hacer es juntar todas las paradas de servicios que puedan haber para que, porque estoy hablando de un caso concreto, que hay varias paradas, ¿no? Sí. Pero están dispersas, pues no, ponlas todas juntas, con lo cual, mientras más gente, pon más y mejor iluminación, más cerca, digamos, en este caso es un centro comercial, que es donde sobre todo hay personas que utilizan estos servicios. Además puedes hacer, yo qué sé, la plaza de la movilidad sostenible, ¿no? Puedes un servicio de préstamo de bicicletas, hasta una electrolinera, es decir, y además si tiene que haber una persona ahí, una persona vigilando, pues lo mismo, ¿no? Es decir, que hay maneras de hacer, y esto de la seguridad es muy trascendente, Me acuerdo precisamente de una trabajadora de este centro comercial me decía que porque no podía, pero si no se compraba un coche, porque como el centro comercial ofrece aparcamiento dentro mismo para los trabajadoras, pues claro, no tenía que pisar la calle. Si no pisas la calle, pues esta sensación de seguridad no existe. Es decir, que este también es un tema que hay que trabajar, ¿no? También. Sí, o sea, sobre la seguridad y la movilidad es una cosa muy importante que no habíamos tratado, o sea, no sé si fue Jane Jacobs que decía que, bueno, que sí, que los parques, que son muy bonitos, que tienen su función urbanística, su función social, pero que también en cuanto a la movilidad y también con perspectiva de género que estabas hablando, pues tiene sus problemas. Porque genera sitios oscuros, genera rincones, por las noches pues esa inseguridad que estabas nombrando. Entonces, y qué bien que han puesto aquí un parque, una zona arbolada, pero resulta que en determinadas circunstancias eso es contrario al uso público y en este caso del uso de movilidad. Entonces, no es fácil el tema. No, es un tema muy complejo, Por eso muchas veces las administraciones públicas se ponen de lado porque creen que, bueno, que solventarlo, aparte que les va a traer problemas, pues de alguna manera, que no saben cómo... Sí que es un tema, sí, complejo y además es dinámico, nunca mejor dicho, ¿no? Que es movilidad, es decir, no es una foto fija, hay que estar constantemente encima, porque las cosas van cambiando, el entorno, la oferta de movilidad, de los trabajadores. Bueno, por ejemplo, una cosa que nos hemos encontrado ahora mucho es que no son tanto las empresas que salen fuera, a la periferia de las grandes ciudades, sino que son las personas trabajadoras. Pero una cuestión de rentas, de acceso a la vivienda,
pues tienen que irse a municipios, hablo del caso de Barcelona, pero seguro que se repite en todas las ciudades, tienen que ir a vivir fuera de la ciudad, con lo cual, claro, lo que antes había, por ejemplo, que decíamos antes de servicios de autobús que eran del centro de la ciudad a la periferia, ahora pues habría que haber también al contrario, es decir, que entraran dentro de la ciudad, porque la realidad está cambiando. Estamos viendo que los desplazamientos no solo se generan de dentro a fuera, sino que de fuera también adentro, porque también hay una cierta recentralización de actividad, sobre todo lo que son trabajos de nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Pues también está creciendo dentro bastante de las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar encima. Por eso también hablamos del gestor de movilidad, de que haya una oficina o agencia o programa de movilidad de las administraciones públicas que esté justamente, pues eso, haciendo un seguimiento y promoviendo medidas alternativas. ¿Y qué diferencias encontráis cuando vais a un polígono con miles de personas trabajadoras o a un hospital, universidad, Generalitat, que también tiene centros de trabajo con cientos o miles de personas? ¿Qué diferencia hay en la percepción de esa patronal, ¿no? Si me permites también decir, la patronal pública para recibir estas medidas? Bueno, en realidad a veces deja mucho que desear, por ambas partes, digamos, ¿no? Porque la administración pública puede poner normativas. Aquí en el área de Barcelona, en 40 municipios, ¿no?, que tenemos una calidad del aire bastante mala, pues hay obligación de hacer planes de movilidad a partir de 500 trabajadores y la administración no acaba, digamos, tampoco de cumplir sus propias, digamos, propuestas, ¿no? Porque al final se ha aprobado una normativa y no acaban de arreglarlo. Bueno, es un poco lo decíamos, la historia de los hospitales es un clásico, nos encontramos aquí, hemos trabajado en casos también en Andalucía, en diferentes partes, se sitúan, entiendo yo, por la cuestión de suelo barato, son grandes equipamientos, en las periferias, cuando la gente está dentro de la ciudad. Además, un hospital tiene multitud de horarios, multitud de colectivos, más allá, evidentemente, de las visitas y los pacientes, lógicamente, ¿no? Entonces, no puedes localizar un hospital. Si lo haces en la periferia, porque por una cuestión de porque no hay más espacio, digamos, tienes que garantizar que se pueda ir en movilidad sostenible, porque es la gran contradicción, ¿no? Estamos generando, precisamente, estamos repercutiendo en la salud pública porque estás haciendo que todo el mundo vaya en vehículo privado, ¿no? Sí, a veces hemos visto auténticas, barbaridades. Y después acaba diciendo la frase típica, no, es que la gente quiere ir en coche. Bueno, ¿qué me has ofrecido, no? Para ir de otra manera. Porque claro, pues, si tardo 3/4 de hora, no sé, me acuerdo de un parque tecnológico creo que era en Vigo, de que les pusieron un servicio de autobús, pero resulta que el autobús era en principio uno que precisamente iba a un hospital, después ahí debían coger otro para ir al parque tecnológico, pero media hora de tiempo de espera. Claro. ¿Ves? Es que la gente no quiere ir en el transporte público. No, por favor, es que claro, hay que ver realmente qué estás ofreciendo. Además, esto es el beneficio de todo, porque es un ahorro en combustible, es decir, a la balanza, digamos, comercial a nivel español, a que no producimos, digamos, petróleo, pues es un ahorro en sanidad. Es que en realidad es apostar por la movilidad sostenible, insisto, es una apuesta, digamos, por decirlo de una manera ganadora, ¿no? Y pues otra cuestión que también a veces aparece, que es el tema de que no, así se destruye empleo, etcétera, ¿no? También otro argumento más. Las fábricas de coches. Por ejemplo, ¿no? Pues vamos a ver, entre Valencia, Madrid y Barcelona, solamente a nivel de metro, unas 12.000 personas trabajan. Esto es generar empleo y además empleo muchas veces de calidad. Fabricantes de ferrocarril, que aquí tenemos varios, CAF, tenemos también Talgo, varias empresas, ¿no? O Alstom también, son 18.000 trabajadores. Es decir, que no es peccata minuta, es decir, que realmente también se genera movilidad. O, por ejemplo, todos los servicios de préstamo de bicicleta, el Biciman, ¿no? Que ahora hay mucha polémica, que se va a ampliar, etcétera, que lo va, digamos, a gestionar directamente a nivel municipal, ¿no? La MT, pues también se está hablando del número de empleos, se hablaba de 400 personas. Es decir, vamos a ver, no pongamos, lo digo porque muchas veces se dice, no, es que destruye empleo. No. Genera empleo también y de calidad. No decimos ni más ni menos, pero que genera empleo.
no lo destruye. Sí, bueno, podríamos ahí poner un asterisco también que lo que nos ahorramos en sanidad con esos humos que nos emiten, a lo mejor también podemos pagar otras políticas de promoción de empleo o fomentar Totalmente de otros acuerdo. sectores. Sí, 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 sí. Mira, antes de terminar me gustaría que comentaras algo porque yo hace años también encontré por ahí un plan de movilidad o un marco que había que hizo la Federación de Aragón de comisiones o que no sé si, ¿No será una encuesta no, en 2015? no lo, ¿En no lo sé, es 2015? que me suena que Sí, 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 sí. alrededor de esa fecha sí me suena haber encontrado algún documento que hizo comisiones O en el Aragón polígono que me Plaza. pareció muy interesante. Es que hemos hecho varias cosas en Aragón, ¿eh? Que son muy activos los Pues compañeros y cuéntanos algo de compañeras. Aragón. Cuéntanos algo Bueno, de pues Aragón. mira, ahora justamente, bueno, se hizo un plan de movilidad, que es el Plaza. No triunfó demasiado, todo hay que decirlo, porque allí era, bueno, era algo espeluznante. Resulta que había, ahí, al final del Plaza, es el polígono logístico de Zaragoza, que además es público, seguramente es de los mayores polígonos que hay en Aragón. Y como pasaba por ahí un autobús que iba al aeropuerto, pues le hacemos cambiar un poco el recorrido y así de paso pues damos servicio a las personas trabajadoras. Bueno, aparte que tenías que pagar 2 veces, era más caro porque es un servicio de autobús de estos que vas al aeropuerto, claro, pensado para turistas o Ya, ya, viajeros ya. ocasionales. Pues era más caro. Después, por ejemplo, nos decían, claro, había espacio para poner maletas. Muchas veces pasaba el autobús, que pasaba cada media hora y no podía subir porque había venido un avión y lo había ocupado todo a la vuelta. Es decir, cosas inverosímiles, ¿no? Entonces, claro, Sí, hablábamos de desdoblarlo, de que fuera uno que fuera el propio del aeropuerto, con su lógica, lógicamente, y otro para los trabajadores. Conseguimos alguna cosa, una parada en una empresa nueva que se instaló, que se integrara tarifariamente, pero el paso este definitivo de que fuera, digamos, porque claro, muchas veces se dice, no, es que claro, la gente no lo coge y cómo vamos a invertir en esto. No, es que es al revés. Tienes que ser valiente e invertir y entonces harás que la gente ya. lo vea atractivo. Si no, no funciona. Sí, sí, si es una decisión política, si es una directriz que queremos tomar juntos, hay que poner primero la oferta y fomentar la demanda, ¿no? Correcto, condicionar la demanda con la oferta. Es decir, no, porque si no, el clásico que es, pues vamos a ampliar las autopistas y siempre vamos ampliando más carriles o haciendo más red viaria, que además es totalmente perverso, porque lo que estás haciendo es precisamente que se utilice más el vehículo, que se desplacen más empresas a la periferia y al cabo de un tiempo vuelve a estar otra vez colapsado. Y ahora hay que volver a ampliar. Bueno, pues en Aragón ahora mismo lo que están haciendo con el Consejo de Transportes es trabajar en el polígono Malpica el hecho de compartir autobuses de empresas. Es decir, si hay empresas que tienen autobuses, pues que los abran para el resto de empresas. Y que sea Claro. una cosa, digamos, no, esto no está, digamos, acabado, ni mucho menos, se está trabajando, pero bueno, que sea una cosa que haya una financiación mínimamente mixta, ¿no? Entre empresas y administración pública. Y eso lo está promoviendo comisiones también, no únicamente, cuidado. Y hay que tejer alianzas, hay que tejer alianzas, si no, no funciona. Eso es, no tiene mucho sentido que la gran empresa, bueno, gran para un polígono, la mediana empresa que se puede permitir poner un autobús para sus trabajadores al final lleve 8 o 10 personas y todas las que están contiguas no pueden utilizar las personas ese mismo autobús. Entonces, eso, fíjate, es muy interesante también. Y además es una forma de que si una empresa lo está pagando únicamente y resulta que van pocas personas, claro, lo ve como un gasto que sin mucho sentido. En cambio, si viene otra empresa y paga la parte proporcional de trabajadores que lo utilizan, que es como está funcionando, pues en ¿Mm? los casos en los que hay, pues claro, ya el gasto de la empresa, digamos, principal o inicial que tenía el servicio también disminuye. Y a la vez es una forma de consolidar el servicio. Y si hay más demanda, pues puedes poner más líneas. Es decir, todo esto es un poco el efecto bola de Sí, sí, nieve. Y en este sentido también sí, sí. decirte que hay otra gran incongruencia, y es que muchas veces grandes empresas que tienen trabajadores externos que están trabajando cada día, es decir, que no es una persona, no sé, que va de mantenimiento una vez a la semana, sino que cada día están yendo y resulta que no tienen derecho a utilizar el autobús que sí que cogen los otros compañeros que son de la empresa, digamos, madre o que contrata el servicio. Cuando precisamente los externos muchas veces sus condiciones laborales son peores y me refiero también a cuestiones como el salario, es decir, que serían potencialmente más usuarios del servicio. Pero Esto, hay casos peores. Hay en un hospital de la provincia con autobuses Albacete
que una categoría profesional puede usar un autobús y la otra otro. Compañeros que han salido de la misma sala y se van a su casa, que a lo mejor viven uno enfrente de otro, y tienen que coger autobuses diferentes, con frecuencias diferentes, porque uno es de una categoría y otro es de otra. Sí, no, barbaridades, sí, está claro. Bueno, ahí tenéis Campoyano, que también es un polígono que hay que hacer bastante aquí... trabajo, ¿eh? Se ha hecho un plan de movilidad, pero es lo que decíamos, ahora hay que aplicarlo, ¿no? De forma, digamos, definitiva, ¿no? Bueno, mira, y aquí, bueno, ya que nombras también que habíamos comentado tú y yo previamente la experiencia de otra empresa muy asentada en Albacete, que como en GTAM, ¿no? Que no está en, bueno, está en Campo Llano y no sé si, En Euskadi también está. tiene varias sedes en el parque científico y que lleva años ya fomentando que sus personas trabajadoras lleguen allí yendo en bicicleta y les paga. Sí, bueno, precisamente, bueno, lo que hablábamos de nuestra tarea, digamos, de sensibilizar, concienciar y ofrecer herramientas, ¿no? Hicimos un curso justamente en Albacete, por eso algo conozco, ni mucho menos todo, ni evidentemente, pero bueno. Y cuando hicimos online, pero también hicimos una primera sesión presencial, una presentación del curso, etcétera, y justamente invitamos a un delegado nuestro de InGTeam para que explicara esta experiencia, porque al final lo que queremos es que las buenas prácticas se divulgan, ¿no? Que se vea que sí que se pueden hacer cosas, demostrarlo, y después que se sepa cómo se pueden hacer, ¿no? Y casos concretos y reales, ¿no? Y no solo de Europa, que antes siempre mirábamos fuera, y debemos seguir mirando, evidentemente, ¿no? Pero también tenemos en casa y hay que potenciarlo. Además, InGTeam, o otra empresa como es Seguros Liberty, que también paga por ir en bicicleta, pone flota de bicicletas. Bueno, la persona que hizo esta iniciativa, el directivo que lo llevó a cabo, nos decía que se habían ahorrado en marketing una barbaridad, porque les daban premios de la empresa más responsable, aparecían en foros, en jornadas, es decir, la divulgación. Bueno, como anécdota, yo conozco a un compañero de aquella comisiones que es ciclista empedernido y se cambió el seguro y se lo hizo de Liberty, ¿no? Es decir, que estas cosas las empresas tienen que verlas, lo que decía un poco antes, si no eres cutre, por decirlo de alguna manera, ostras, como una oportunidad. Ahora me acuerdo de una empresa también de informática, creo que era de Jaén, del Sol, y compactó la jornada 4 días y salió hasta las noticias de Televisión Española. Claro, imagínate la publicidad. Sí, lo recuerdo, sí. La publicidad. Y además, les reducían las horas, pero les pagaban el mismo salario, porque al final les reducían también las horas, y contrataron a más personas. Pero bueno, para ellos era la gran inversión, porque además, bueno, es aquello, ¿no? El primero que lo hace, como aquel que dice, ¿no? O de los primeros, es la gran noticia, ¿no? Que tiene un gran impacto y, bueno, seguro que han salido como empresas muy beneficiados, evidentemente los trabajadores, ¿no? Por delante también, ¿no? Pero bueno, que estas iniciativas, pues hay que verlo no como algo, como una carga, como, no sé, como un peso que hay que arrastrar, sino al contrario, ¿no? Como algo que, bueno, que a todos nos beneficia en general, ¿no? Sociedad, trabajadores, empresas, bueno, todos. Pues ya después de este buen rato que llevamos ya comentando, no sé si quieres ya vamos cerrando, si quieres hacer énfasis en alguna de las cosas que ya se han comentado o algún apunte que se nos haya quedado por decir. Bueno, en principio no, ya más o menos creo que hemos tocado varios palos. Podríamos estar, no sé si decir horas, pero bueno, sí, hay mucho que hablar, ¿no? Pero bueno, a lo mejor como si podemos llamarle como conclusión, ¿no? Yo creo que durante, digamos, programa hemos llegado a algunas conclusiones, ¿no? Es el hecho de verlo como algo positivo, que hay que trabajarlo conjuntamente, administraciones públicas, empresas y también los sindicatos, los operadores de transporte también, evidentemente, tienen que decir lo suyo y verlo como algo necesario y imprescindible. Bueno, tenemos una crisis climática, bueno, es que, claro, más argumentos yo creo que ya difícilmente los podemos, hay que insistir, esto es hablando claro, la gota malaya, hay que estar ahí continuamente, ¿no? Y no dejarlo, pero bueno, que se vea esto como algo, porque hubo un momento en que fue muy curioso como vimos que los políticos se apropiaron del discurso, pero los hechos digamos, dejaba claro que no iban por ahí, ¿no? Igual, si me permitís, no es en contra ni mucho menos del sector del automóvil, pero hay una apropiación un poco indebida de los términos de movilidad sostenible. Muchas veces se acaba todo reduciendo a la movilidad sostenible al coche eléctrico. Y, completamente de acuerdo. Puede ser
puede ser una parte de la solución, sin duda, no vamos a decir que no, pero lo que no podemos decir es que es la única y exclusiva solución. Te lo digo porque, por ejemplo, cuando hemos hecho cursos de movilidad y buscábamos personas de diferentes territorios para que hicieran una charla, pues buscábamos jornadas de movilidad sostenible. Y la mayoría, pero no diría absoluta, pero casi, eran jornadas de promoción del vehículo eléctrico. Y esto es muy... Sí, Asociación Nacional de Movilidad Sostenible. Exacto, sí. Es decir, se han apropiado y han descafeinado el término, ¿no? Y esto había que cuidarlo. No todo se reduce al coche eléctrico, por decir algo, ¿no? Aunque tengamos que proteger la industria automóvil, etcétera, que totalmente de acuerdo, solo faltaría, pero va más allá, mucho más allá. Este aviso final me ha gustado, porque es verdad que yo también me siento un poco dolido después de, como dices tú, tantos años de Guatemala, de movilidad sostenible y luego que se reduzca solamente el coche eléctrico. Que tiene que estar, sí, pero que no es lo único ni lo principal. Pero bueno, no lo habíamos nombrado hasta ahora, al coche eléctrico. Porque además, si me permites, pues, una parte de las emisiones de contaminación del aire, evidentemente es el motor de combustión, pero también desgaste de frenos, embrague, etcétera. Es decir, la polución seguirá existiendo. Los vehículos acostumbran a ser más caros, con lo cual la segregación social también puede seguir existiendo y la accidentalidad pues también. Es decir, que soluciona cosas, pero ni mucho menos lo soluciona todo, ¿no? Pero bueno, evidentemente, pues vas a escoger mejor vehículo eléctrico que no de combustión. Eso, evidentemente, ¿no? Sin duda. Bueno, pues ahora creo que sí que ya hemos tocado ya todos los palos que nos quedaban. Nada más, si nos quieres decir si alguien se quiere dirigir a ti, dónde puede encontrar a ti o a ISTAS, a la Fundación 1 de Mayo, ¿nos quieres dejar alguna referencia? Bueno, yo creo que en cualquier buscador, si buscas ISTAS Movilidad, pues llegarás a la página, digamos, nuestra, que no está al 100% actualizada, todo hay que decirlo, porque al final nos faltan manos, ¿no? Para poder llegar a todo, ¿no? Y a veces priorizamos, por lo mejor, más la relación, lo que decía antes, con delegados y delegadas de empresas, que no tanto el portal web, pero bueno, que existe y a través de él, pues claro, si hay cualquier cosa se pueden poner en contacto, sin duda. De acuerdo, pues Albert, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y toda tu experiencia. Bueno, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicarnos lo que decimos, ¿no? Poco a poco, ¿no? Vamos haciendo camino, que es el objetivo. De acuerdo, pues muchas gracias. A vosotros, que vaya muy bien. Y hasta aquí este episodio número 28 del podcast de la energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.